Y un presidente dijo una vez, no recuerdo quién, pero dijo una vez: no digas qué la nación puede hacer por ti, di qué tú puedes hacer por la nación. Llega un momento que nosotros, hermanos, tenemos que pararlo y no decir ya qué Dios va a hacer por mí. Ahora llega un momento que usted tiene que pararse firme y decir qué yo voy a hacer por Dios. Aleluya. ¿Qué yo voy a hacer por Dios? Y a eso que yo voy a hacer por Dios, nosotros le llamamos visión. Y se pierde la visión. El pueblo se desenfrena, amén, cuando falta la profecía, cuando falta la visión. Entonces el hombre se vuelve perezoso, amador de sí mismo, avaro, porque no tiene nada que hacer para Dios. No le ponga nada que hacer a sus jóvenes, a sus hijos, no le ponga nada que hacer. Y va a ver, los próximos drogadictos serán sus hijos, porque no tienen nada que hacer. No les hemos puesto a nada que hacer, amén. Entonces, el que no encuentra algo que hacer, peligra. El enemigo lo está observando y lo está mirando. Está diciendo, este no está haciendo nada. Y al no hacer nada se va a volver obeso espiritual. Y aquel que saltaba hasta en un pie hoy lo piensa dos veces porque sabe que está obeso espiritualmente. Y al estar obeso espiritualmente no puede levantarse y tiene que estar sentado mendigando lo que los demás están diciendo, amén. Lo que los demás quieren darle. No tiene identidad propia, no sabe que si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Y tiene temor a todo, hasta las cucarachas que se están moviendo. Dice, aquí viene un demonio más grande que mí. No, porque no ve que es tan pequeño, amén. No hay visión. Y sin visión, hermano, no podemos lograr nada. Tenemos que tener un ideal. Y así estaba este mendigo, amén. No sabemos por qué. ¿Por qué perdió la visión? Así hay mucha gente, comenzó bien en el cristianismo. Dijo, yo voy a trabajar para el reino del Señor. Cuando sintió el gozo en el espíritu, hasta se enojaba con la gente que no lo quería aceptar, amén. Porque usted quería que sintieran lo que usted sintió, amén, ¿sí o no? Amén. Cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, usted se enojaba con aquella gente que llega al templo a bostezar. Y usted dice, pero ¿por qué están bostezando? Si esto está bueno, esto está encendido. Porque acababa de sentir la experiencia del Pentecostés en su vida. Y estábamos motivados, amén, que llegábamos antes del pastor a ordenar las sillas, a limpiar la iglesia, a hacer esto, lo otro. Si el pastor no le daba un ministerio, se lo inventaban, pero querían hacer algo para el reino de los cielos. Santo, había esa motivación, amén, porque había visión. Cristo estaba delante de nosotros. La visión, amén. Pero se va perdiendo con los años, se va perdiendo con la realidad de la vida, con las pruebas, con las personas difíciles, la gente rebelde, las relaciones frustradas, los sueños no cumplidos. Aquel que quería ser un gran predicador y ya va por 15 años y todavía nunca lo han puesto a predicar. Se pierde. Se pierde el deseo, se pierde el enfoque, se pierde la motivación. Y luego vemos gente sentada que no quiere hacer nada. Nada. Así estaba este ciego, sentado, pidiendo. Lo tenían que llevar, amén, de un lado para otro. Luego dice el siguiente versículo: y al oír la multitud que pasaba preguntó, ¿qué es aquello, amén? ¿Qué es aquello? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con ese alboroto? Amén. ¿Qué está pasando con esa gente? Por eso le dije, la gente que está con Cristo es una gente diferente. La gente que está con Cristo es una gente que está alegre, que está contento, amén. Porque por aquí te dicen que no sirve y aquí te dice, tengo planes grandes para ti. Y usted compara entre esto y lo otro y dice, me prefiero con esto, amén. La gente que tiene comunión con Cristo sabe lo que Cristo piensa de ellos. Y aunque te profeticen desgracia, te profetiza Cristo bendición. Y eso hace que te goces, amén. Como Pedro. A Pedro hasta su mismo compañero de ministerio no lo querían por difícil, amén. Pero ahí estaba Cristo. No te desanimes, estoy trabajando. 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 La psicología de Cristo, amén. No te desanimes, estoy trabajando.
Aleluya. Venía esa gente con Cristo, dice, y pasaba una multitud que pasaba y preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué está sucediendo? Amén. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Alguien va pasando. Y ese alguien es Jesús Nazareno. Entonces él dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios por los ciegos mendigos que no son orgullosos. Santo. Porque hay mendigos ciegos, orgullosos y altaneros. Se quedan con la ceguera. Pero este ciego era humilde. Este ciego entendía que él tenía una necesidad y que esa necesidad solamente la podía cumplir Jesús. A lo mejor, aunque él no pudo ver milagros previos a él, él sí pudo oír que ese Jesús Nazareno enseñaba diferente que los escribas y que los fariseos. Quizás él no lo pudo ver, pero pudo oír que Cristo echaba fuera los demonios y a los paralíticos ponía a caminar. Quizás él no lo había visto como muchos de nosotros que no hemos visto muchas cosas, pero creemos en esas cosas. Quizás no había visto, amén, que calmó la tempestad, pero había oído la fama de que Jesús, oiga bien, de que Jesús no solamente era el Mesías, que Jesús era Dios. Él había oído, amén, que el tiempo de la visitación había llegado y que Dios encarnado en el cuerpo de Jesús había venido a la tierra. Por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria sin igual como el unigénito del Padre, lleno de hermosura y de gracia. Jesús, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Había oído este mendigo la fama de que nadie más pudo o puede haber dado la vista, pero ese Dios en el cuerpo de Jesús sí podía darle la vista. ¿Cuántos han oído la fama de Jesús? Amén. Él había oído la fama, amén. Y él comienza a gritar, ten misericordia, Señor. Era un ciego mendigo que se humillaba ante la majestad del soberano rey que iba pasando cerca de él. Gloria a Dios, hermanos, cuando nosotros estamos en una crisis, cuando nosotros no sabemos para dónde dirigirnos y podemos ir de rodillas y decir, enséñame el camino por donde debo de andar, Señor. Muéstrame el camino, amén. Saber, hermanos, que no lo vamos a saber todo, pero a través de Cristo el camino nos va a ser revelado y vamos a poder salir de toda situación. Tenemos que acudir a Él. No solamente conformarnos con la fama que hemos oído, tenemos que conocerlo. ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Hay gente que no han hecho de Jesús una realidad de sus vidas. Hablan de Jesús como hablar de cualquier figura, de cualquier cuento, amén, de filosofía. Jesús es vida. Jesús es vida.